El 1 de julio se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, que fue el político más popular, más trascendente en la Argentina del siglo XX. Hoy te vamos a contar muchas cosas poco difundidas de su pensamiento y de sus acciones. La Semana Trágica. En enero de 1919 se lanza una huelga en los talleres metalúrgicos de Bacena, en Capital Federal. Desde el primer día la huelga es reprimida y son fusilados a la salida de la fábrica varios obreros, y eso hace que haya un estallido en la ciudad dirigido por los anarquistas, que durante una semana tendrán en jaque a las fuerzas represivas. Hubo centenares de muertos en esa acción. Se llamó la Semana Trágica. Algunos calculan que fueron hasta más de 1000 los muertos. En esa conmocionada Buenos Aires tuvo actuación un joven teniente que estaba a cargo del arsenal, Juan Domingo Perón, y varios historiadores lo ubican como parte del grupo que fusiló a los obreros cuando salían de los talleres de Bacena. Partido Laborista. El 17 de octubre de 1945, Perón es liberado por una movilización multitudinaria que va sobre Plaza de Mayo. Los trabajadores, fundamentalmente de la carne, de los frigoríficos de Avellaneda y de Berisso, concurren masivamente. Al poco tiempo se convocan elecciones. Perón no tenía partido, porque era un militar, y entonces el recién fundado Partido Laborista, que era un partido basado en los grandes sindicatos, le propone a Perón que encabece la fórmula presidencial con la que va a ganar las elecciones de febrero del 46. Apenas asume, Perón convoca a los dirigentes sindicales del Partido Laborista y le dice: bueno, muchachos, ahora hay que disolver ese partido de trabajadores e integrarse al movimiento nacional justicialista que estaba en gestación, que es un movimiento de no solo los trabajadores, sino de todos los sectores y todas las clases sociales. Cipriano Reyes, que fue uno de los gestores del 17 de octubre y que era dirigente de la carne de Berisso, se niega y va preso. Por un tiempo prolongado, Cipriano Reyes terminó con sus huesos en la cárcel por negarse a disolver al Partido Laborista. Masacre del pueblo Pilagá. Esta es la historia más grave de todas las que está involucrado el general Perón, en este caso a mando de la presidencia. Mira este informe que hizo Claudia Ferri para La Izquierda Diario. Hoy te contamos lo que tenés que saber sobre la masacre Pilagá. Corría el mes de octubre de 1947. Formosa, que no era una provincia argentina todavía, sino un territorio nacional, era explotado por grandes latifundios vendidos a empresarios nacionales y extranjeros, mientras que la mayoría de la población estaba integrada por pueblos indígenas, que vivían en la más extrema pobreza. Los Pilagá eran un pueblo que para sobrevivir hacían lo que hoy conocemos como trabajo golondrina, es decir, iban de provincia en provincia a trabajar temporalmente en los campos. La mayoría iba a la provincia de Salta, en el Tartagal, donde estaba ubicada la Compañía del Tabacal, que pertenecía a Robustiniano Patrón Costas, un empresario azucarero muy conocido por el régimen prácticamente esclavo al que sometía a todos los jornaleros, que además fue gobernador y hasta quiso candidatearse a presidente. Bueno, este señor lo que hizo fue despedir masivamente a los Pilagá porque habían reclamado algo tan elemental como que les paguen un salario. Y sin cama, y sin comida, no les quedó otra que regresar junto a sus familias, que vivían cerca de Las Lomitas, en Formosa, y tuvieron que volver caminando más de 450 kilómetros. Esto provocó que los medios locales y las autoridades empiecen a hablar del malón indígena o de la sublevación de los indios y pidieron la intervención del gobierno nacional, que tenía como presidente a Perón desde hacía 1 año y medio. La respuesta fue mandar a la Gendarmería Nacional, que aunque había sido creada hacía más de 10 años, era la primera vez que intervenía en una represión interna. El 10 de octubre, el director nacional dio la orden al Regimiento 18º para que ataque con ametralladoras, fusiles y carabinas a los Pilagá, que estaban concentrados en ese momento en el paraje Rincón Bombá, completamente desarmados. Incluso se sumaron gendarmes de varios escuadrones cercanos para masacrar en el monte a la comunidad completa. Pero no solo eso, también fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Fue su primera operación cuando desde Buenos Aires enviaron 2 aviones para reprimir desde el aire. La cacería duró 3 semanas y se estima que el número de asesinados ronda entre 750 y 1000 personas. Sus cuerpos fueron arrasados por topadoras y quemados,
mujeres y niñas violadas y los ancianos fusilados. Muchos incluso fueron perseguidos hasta Paraguay.